Tema 33. Explicaciones sociológicas del delito parte 3. Klovar y Olin desarrollan la teoría de la oportunidad diferencial en 1960, en su obra Delinquency and Opportunity. Su aportación es muy importante porque introducen una idea clave: no basta con que una persona quiera delinquir o se sienta frustrada. También necesita oportunidades reales para poder hacerlo. Es decir, igual que no todas las personas tienen las mismas oportunidades legítimas para estudiar, trabajar o ascender socialmente, tampoco todas tienen las mismas oportunidades ilegítimas para delinquir con éxito. Para estos autores, el delito depende del entorno. Un joven puede fracasar en las vías legítimas, como la escuela o el empleo, pero también puede fracasar en las vías ilícitas si su barrio no cuenta con una estructura criminal organizada que le enseñe técnicas, contactos y formas de actuar. Por eso hablan de oportunidad diferencial. El tipo de delincuencia que aparece en un barrio dependerá de las oportunidades ilegítimas disponibles en ese entorno. Klovar y Olin combinan anomia, subculturas y oportunidad ilícita. No explican solo por qué alguien quiere delinquir, sino qué tipo de delito puede llegar a cometer según el ambiente en el que vive. Klovar y Olin distinguen tres tipos de subculturas: la criminal, la conflictiva y la de retraimiento. La subcultura criminal aparece en barrios relativamente organizados, donde existen delincuentes adultos que actúan como modelos para los jóvenes. En estos entornos, los jóvenes pueden aprender técnicas delictivas, recibir protección, conocer contactos y acceder a oportunidades ilegítimas. Por eso, el delito predominante suele orientarse al lucro: robos, hurtos, extorsiones o actividades económicas ilícitas. La subcultura conflictiva surge en barrios desorganizados e inestables, donde no existe una estructura criminal adulta capaz de enseñar técnicas. Aquí el joven no encuentra una vía clara para obtener beneficios económicos mediante el delito, por lo que busca estatus a través de la violencia, las peleas, las agresiones o el vandalismo. La subcultura de retraimiento afecta a los llamados dobles inadaptados. Son jóvenes que fracasan tanto en las vías legítimas como en las ilícitas. No consiguen éxito en la escuela o el trabajo, pero tampoco logran integrarse en una estructura criminal eficaz. Su respuesta suele orientarse hacia la evasión, mediante consumo de drogas, alcoholismo o aislamiento. Para memorizarlo: subcultura criminal equivale a lucro, subcultura conflictiva equivale a violencia, y subcultura de retraimiento equivale a evasión. Thorsten Schellin explica la delincuencia como resultado del choque entre normas de conducta. Su teoría parte de una idea sencilla: una persona puede actuar de acuerdo con las normas de su propio grupo cultural, y al mismo tiempo, infringir las normas jurídicas de la sociedad dominante. Por tanto, el delito no se explica aquí por patología individual, ni por falta de autocontrol, ni necesariamente por aprendizaje criminal. Se explica por un conflicto entre sistemas normativos diferentes. Schellin distingue de dos tipos de conflicto cultural. El conflicto cultural primario se produce entre culturas distintas. Por ejemplo, una persona inmigrante puede proceder de una sociedad donde determinada conducta se considera aceptable, pero al llegar a otro país esa misma conducta puede estar prohibida por el derecho penal. El conflicto cultural secundario ocurre dentro de una misma sociedad. Aparece cuando distintos grupos o subculturas desarrollan normas propias que chocan con las normas generales. Por ejemplo, una banda juvenil puede tener códigos internos que entran en conflicto con las normas de la sociedad adulta y con el sistema penal. La idea clave para exámenes: Schellin asocia delito con choque de normas culturales. No hay que confundirlo con Sutherland, que habla de aprendizaje, ni con Durkheim, que habla de anomia. Klovar y Olin desarrollan la teoría de la oportunidad diferencial en 1960, en su obra Delinquency and Opportunity. Su aportación es muy importante porque introducen una idea clave: no basta con que una persona quiera delinquir o se sienta frustrada. También necesita oportunidades reales para poder hacerlo. Es decir, igual que no todas las personas tienen las mismas oportunidades legítimas para estudiar, trabajar o ascender socialmente, tampoco todas tienen las mismas oportunidades ilegítimas para delinquir con éxito. Para estos autores, el delito depende del entorno. Un joven puede fracasar en las vías legítimas, como la escuela o el empleo, pero también puede fracasar en las vías ilícitas si su barrio no cuenta con una estructura criminal organizada que le enseñe técnicas, contactos y formas de actuar. Por eso hablan de oportunidad diferencial.
El tipo de delincuencia que aparece en un barrio dependerá de las oportunidades ilegítimas disponibles en ese entorno. Clovar y Olin combinan anomia, subculturas y oportunidad ilícita. No explican solo por qué alguien quiere delinquir, sino qué tipo de delito puede llegar a cometer según el ambiente en el que vive. La teoría de las ventanas rotas fue formulada por Wilson y Kelling en 1982 y se centra en la relación entre desorden urbano y criminalidad. La idea principal es que los signos visibles de deterioro transmiten un mensaje social. Una ventana rota, grafitis, basura, vandalismo, edificios abandonados o consumo de alcohol en la vía pública pueden indicar que ese espacio no está siendo cuidado ni controlado. Cuando el entorno comunica abandono, disminuye el control social informal. Los vecinos se sienten inseguros, se retiran del espacio público y dejan de intervenir. A su vez, quienes tienen intención de cometer delitos perciben que en ese lugar hay menos vigilancia y menor capacidad de reacción comunitaria. La metáfora de la ventana rota es muy clara. Si una ventana se rompe y nadie la repara, pronto pueden aparecer más ventanas rotas. El desorden no corregido transmite impunidad. Por eso, esta teoría sostiene que el desorden visible, si no se corrige, puede facilitar una escalada hacia formas más graves de delincuencia. La teoría de las ventanas rotas explica un proceso de escalamiento. Primero aparece el desorden, grafitis, vandalismo, pequeños daños, ebriedad en la calle o infracciones menores. Después se produce una ruptura del control social informal. Los vecinos empiezan a evitar el espacio público, dejan de intervenir y se instala la sensación de abandono. Finalmente, los delincuentes perciben que ese entorno está poco vigilado y que pueden actuar con mayor libertad. De esta manera, el desorden inicial puede favorecer delitos más graves. De esta teoría deriva la política de tolerancia cero, especialmente conocida por su aplicación en Nueva York durante los años 90. Esta política consiste en aplicar la ley de forma estricta frente a infracciones menores, con el objetivo de restaurar rápidamente el orden público y evitar que el deterioro escale. Pero hay que tener cuidado. La tolerancia cero ha sido muy criticada porque puede generar detenciones arbitrarias, perfilado racial, presión excesiva sobre minorías y afectación de derechos. Las teorías del etiquetamiento representan un cambio de paradigma dentro de la criminología. Hasta ahora muchas teorías se preguntaban por qué una persona delinque. El etiquetamiento plantea otra pregunta: ¿qué ocurre cuando la sociedad define a una persona como delincuente? Howard Becker sostiene que la desviación no depende únicamente del acto cometido, sino también de la reacción social ante ese acto. Una conducta se convierte en desviada cuando los demás la etiquetan como tal. Esto no significa que la conducta no exista, sino que sus consecuencias dependen de cómo reaccionan las instituciones y la sociedad, la policía, los tribunales, la escuela, la familia, el entorno laboral o los medios de comunicación. Además, estas teorías advierten que el etiquetamiento puede ser selectivo. No todas las personas tienen la misma probabilidad de ser etiquetadas como delincuentes. Los grupos minoritarios, marginales o con menos recursos pueden sufrir con más intensidad esa etiqueta. Becker y Lemert no se centran tanto en la causa inicial del delito, sino en la reacción social y en cómo esa reacción puede transformar la identidad del individuo. Edwin Lemert distingue entre desviación primaria y desviación secundaria. La desviación primaria son actos desviados iniciales, esporádicos o de menor entidad. Lo importante es que estos actos no modifican la identidad de la persona. El individuo puede haber cometido una infracción, pero no se ve a sí mismo como delincuente. La desviación secundaria aparece cuando la persona es etiquetada públicamente como desviada o delincuente. Esa etiqueta empieza a dominar su identidad y se convierte en su estatus principal, lo que se conoce como master status. A partir de ahí puede producirse un efecto muy peligroso. Si la sociedad trata constantemente a alguien como delincuente, si se le cierran oportunidades laborales, educativas o familiares, esa persona puede acabar interiorizando la etiqueta y actuando conforme a ella. Por eso, para Lemert, la reacción social puede convertirse en una causa de persistencia criminal. El sistema penal no siempre corrige. En algunos casos, si actúa de forma prematura o estigmatizante, puede reforzar la carrera delictiva. De aquí surge la importancia de estrategias de diversión, es decir, mecanismos para evitar que conductas leves entren demasiado pronto en el sistema formal y generen una etiqueta permanente.
Las teorías del conflicto, influidas por el pensamiento marxista, analizan el delito desde la perspectiva del poder, la desigualdad y el funcionamiento del sistema penal. Para estas teorías, la ley no es completamente neutral. El derecho penal puede funcionar como un instrumento de la clase dominante para proteger sus intereses económicos, mantener su posición social y controlar a los grupos subordinados. Desde este enfoque, se critica que el sistema penal tienda a centrarse especialmente en los delitos de la calle cometidos por personas pobres, mientras que los delitos de los poderosos, como fraudes empresariales, corrupción, contaminación o grandes delitos económicos, pueden recibir menor atención o sanciones más leves. También se plantea que algunos delitos pueden ser respuestas individuales, desorganizadas o fallidas frente a situaciones de desigualdad estructural. La pregunta central de estas teorías no es solo por qué se delinque, sino quién define qué es delito, quién aplica la ley y a quién beneficia esa aplicación. Las teorías del etiquetamiento representan un cambio de paradigma dentro de la criminología. Hasta ahora muchas teorías se preguntaban por qué una persona delinque. El etiquetamiento plantea otra pregunta: ¿qué ocurre cuando la sociedad define a una persona como delincuente? Howard Becker sostiene que la desviación no depende únicamente del acto cometido, sino también de la reacción social ante ese acto. Una conducta se convierte en desviada cuando los demás la etiquetan como tal. Esto no significa que la conducta no exista, sino que sus consecuencias dependen de cómo reaccionan las instituciones y la sociedad, la policía, los tribunales, la escuela, la familia, el entorno laboral o los medios de comunicación. Además, estas teorías advierten que el etiquetamiento puede ser selectivo. No todas las personas tienen la misma probabilidad de ser etiquetadas como delincuentes. Los grupos minoritarios, marginales o con menos recursos pueden sufrir con más intensidad esa etiqueta. Becker y Lemert no se centran tanto en la causa inicial del delito, sino en la reacción social y en cómo esa reacción puede transformar la identidad del individuo. Para estudiar bien este bloque, conviene asociar cada teoría con una pregunta central. La Escuela de Chicago pregunta por qué hay más delito en ciertas zonas urbanas. Su respuesta es la desorganización social. Sutherland pregunta cómo se aprende a delinquir. Su concepto clave es la asociación diferencial dentro de grupos íntimos. Bandura pregunta cómo se imita la conducta delictiva. Aquí aparecen el aprendizaje vicario, el modelado y el refuerzo observado. Hirschi pregunta por qué la mayoría de las personas no delinquen. Su respuesta está en los vínculos sociales: apego, compromiso, participación y creencia. Reckles pregunta qué frena el delito. Su concepto clave es la doble contención, interna y externa. Durkheim pregunta qué ocurre cuando las normas se debilitan. Su respuesta es la anomia. Cohen explica la delincuencia juvenil no utilitaria mediante la frustración de estatus y la inversión de valores. Klovar y Olin explican qué tipo de delito se comete según las oportunidades ilegítimas disponibles. Sellin estudia el choque de normas culturales. Wilson y Keyin explican cómo el desorden puede escalar hacia criminalidad más grave. Becker y Lemert analizan el efecto del etiquetamiento. Y las teorías del conflicto estudian quién define el delito y para qué intereses. Como cierre del bloque, debemos quedarnos con varias ideas fundamentales. Primero, las teorías sociológicas entienden el delito como un fenómeno social. No buscan la causa principal en la biología ni únicamente en la psicología individual, sino en el entorno, las relaciones, las normas, la estructura social y la reacción colectiva. Segundo, el aprendizaje es una pieza clave. Sutherland y Bandura muestran que la conducta delictiva puede aprenderse en grupos, mediante interacción, observación, imitación y refuerzo. Tercero, los vínculos sociales y la contención funcionan como frenos. Hirschi y Reckles explican que no basta con preguntar por qué se delinque, también hay que preguntar qué impide delinquir. Cuarto, la estructura social genera frustraciones y oportunidades. Durkheim, Cohen y Klovar y Olin ayudan a entender cómo la falta de normas, la frustración de estatus y las oportunidades ilegítimas condicionan la desviación. Quinto, la reacción social también puede agravar el problema. El etiquetamiento y las teorías del conflicto recuerdan que el sistema de control puede prevenir, pero también puede estigmatizar, reforzar desigualdades o consolidar carreras delictivas.